Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo está? ¿Cómo está Mayra? Buenas noches. ¿Cómo está Alejandra, Lucía, Marcia, Giancarlos? Esperemos unos minutitos, por favor, para iniciar el control de lectura y que esté la mayoría. Voy a poner avisito en el grupo.
Creo que falta todavía Sebastián. ¿Será que podemos dar unos minutitos, por favor? También falta... No está Lucía. ¿Quién falta? Porque solamente están 6. Esperen, voy a ver mi listita. Bueno, mientras tanto, llamemos lista. José Armando Guevara. Profesora, Muy bien. presente, profesora. Perfecto, José Armando. Mayra. Presente, profe. Muy bien. Giancarlos. No, perdón. Daniela Lucía Marín. Presente. Ok. Ahora sí, Giancarlos. Presente, profesor. Marcia. Presente. Karen Palacios. Que no está acá. Carlos Andrés, no. Sebastián. Claudia Alejandra. Presente, doctora. Perfecto. Muy bien, en un minuto empezamos el control de lectura. Uy, ¿quién es Squash Cali? Yo, profe, perdón. Una ¿Tú eres cuenta Sebastián? personal. Sí, profe. Perfecto, Sebastián. Justo estaba preguntando por ti. Listo. Muy bien, entonces,
Ahí está. ¿Alguien más ingresó? ¿Puede ser? Soy yo desde mi compu, Lice, me disculpa. Ay, 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 perfecto, perfecto. Entonces, por favor, es igual una actividad de preguntas y respuestas múltiples, de opciones múltiples. Les pido por favor siempre enviar, si no envían, en la última pregunta son solo 5, por favor sáquenle un screenshot y mándenme para que pueda tener sus resultados y ponerles una nota. Si no me pasan, no les voy a poder asignar una nota. Aquí va. Entonces, vamos a abrir esta opción. Se las voy a pasar por el chat. ¿Ya? No es más, no tarda más de 5 minutos esta actividad. Eh, ta, ta, ya. Ahora sí. Entonces, de todas maneras, se las voy a poner en pantalla para que ustedes vayan siguiendo la aplicación. Esperen, estoy abriendo. Ya les mandó el link. Pueden iniciar. Aquí tienen ustedes para que puedan ver. Ujú. Así, le ponen iniciar. De ahí tienen ustedes la opción. La pregunta o la afirmación y las opciones. Por ejemplo, el informe psicométrico es... ¿Todos están siguiendo? Sí. Muy bien, muy bien. A ver si me deja avanzar sin responder. No me deja avanzar sin responder. Ah, sí me deja. El método de observación consiste en la segunda, ya la ven, tal vez ustedes la están viendo diferente. La primera fase de aplicación de los tests tiene 2 subprocesos. Marquen cuál piensan que es. Y la segunda fase de aplicación de los tests es... Y la última, algunas cualidades para aplicar el test. Solo son esas 5 preguntas. Por favor, vayan resolviendo. A ver cómo me va, si alguno ya lo ha resuelto. Nada todavía. Vamos, vamos. Profesora, yo ya terminé, pero no me sale la opción de enviar respuesta ni de la tabla de clasificaciones. Entonces no sé si ya se envió solito. Vale. A ver, voy a ver. ¿Le puede sacar una toma de pantalla? Sí, sí, ya le envié entonces. Eso al WhatsApp y con eso estamos resueltos. Voy a ver. Me aparece. No, todavía no aparece nadie. Mm, me aparece todavía nadie. Así que con la toma de pantalla está bien. Con eso vamos a calificar. Vayan mandándome, por favor, al WhatsApp.
Eso, muy bien. Ya me llegó de Giancarlos. Muy bien. José Armando, muy bien. Sebastián, muy bien. Lick, ya le mandé, ¿me lo podría ver, por favor? ¿Al WhatsApp? Ah, no sé, me ha salido calificación y después me ha Ya salido tabla de calificación. Sí, ya estás. ¿Ya está? Sí. Alejandra, ¿verdad? Sí, Sí, ya está. no hay nada que hacer más. ¿No? Listo. Gracias. Muy bien. Listo, ya me llegó también Marcia, muy bien. Actualicé la página, profesora, y ya me salió la tabla de clasificación, entonces ya pude poner mi nombre ahí. Ah, perfecto, perfecto. De todas maneras, de todos los que están mandando, yo puedo ver. Ya está Giancarlos, está Alejandra, está Mayra, está Sebastián, está José con Z. Es que estaba anotando y solo se fue con... Cuando Tranquilo, acordé ya se había ido. tranquilo, no hay Ok, problema. gracias. ¿Alguno le falta todavía? Sigo teniendo a los 6. ¿Faltaría Lucía? A ver. Que ya está. Perfecto, Lucía, ya tengo entonces el tuyo. ¿De nadie me falta? Mayra, ya tengo el tuyo. Sí, ya tengo el tuyo, Mayra. Muy bien. Entonces, esta vez estaba sencillito. No había mucha complicación. Ya está. Y el día miércoles vamos a hacer, ya, los tengo a todos ya. Giancarlos, Alejandra, Ya Mayra. terminé, profe. Disculpe que Sebastián, estaba con mi hijito que está llorando. Ya le veo. tranquila, tranquila. Ya está. Ya tengo la calificación de todos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, estaba sencillito, como les decía. El día miércoles tenemos la evaluación final. La evaluación es de desarrollo, así que tienen que estar presentes para escuchar la instrucción y desarrollar la evaluación. Y bueno, hoy día vamos a terminar con algunas cuestiones de aplicación que habíamos dicho que vamos a aclarar, ¿no? Entonces, continuemos. Voy a compartir la Doctora, el pantalla. miércoles, ¿de qué va a ser la evaluación? No son muchas lecturas, acuérdense, son pocas. ¿Está bien? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, habíamos dicho que... Ay, caramba, me pasé.
Ya. Hay algunas, el proceso de aplicación de los tests siempre va a depender del objetivo que se quiera con la aplicación, ¿no? Puede ser de diagnóstico, puede ser para describir, puede ser para responder a alguna cuestión particular, puede ser a solicitud de una autoridad, entonces siempre va a depender del objetivo. Pero también podemos diferenciar que estas aplicaciones van a depender de población a población, ¿ya? Estoy grabando, ¿no? ¿Alguien me avisa? Creo que sí. Sí, Sí, está profe. grabando. Ya. Muy bien, gracias. Ya, entonces, algunas puntualizaciones respecto a estas poblaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a aplicar tests a los niños y a las niñas, y hasta al grupo de adolescentes o preadolescentes, podríamos decir, ¿no? ¿Qué consideraciones hay que tener? Una de las más importantes, que el criterio etario de este grupo poblacional están en proceso de desarrollo, ¿no? Eso quiere decir que pueden estar adquiriendo una habilidad, que pueden estar desarrollando alguna característica de la personalidad, que pueden estar siendo influenciados por el entorno familiar, educativo, social, ¿no? Entonces, están en proceso de desarrollo. Esta es una de las consideraciones que hay que tener en cuenta y no hay que olvidarse cuando nosotros vamos a aplicar unos tests o una batería de tests a los niños y a las niñas, ¿no? Luego, que este proceso de desarrollo tiene que ver con la maduración biopsicosocial, ¿no? Si queremos, si en determinada edad, a los 6 años, hemos identificado algunas pautas de acuerdo a algunos tests, sabemos que cuando tenga 7, 8 años o en una siguiente aplicación, pueden haber diferencias, ¿ya? Pueden estas diferencias ser sustanciales, porque precisamente están logrando la maduración, tanto neurofisiológica, neuropsicológica, como el impacto que tiene lo social, lo educativo, lo familiar en la vida del niño, ¿no? Va a modificar estas pautas de desarrollo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del proceso de evaluación de los niños y de las niñas, hay que tomar estos dos puntos, ¿no? Están en proceso de desarrollo y existe una maduración biopsicosocial. Por ejemplo, ¿no? Los niños que tienen un año más o menos, ¿no? Vamos a tomarles escalas de desarrollo, pero lo más probable es que no nos pueda dar referencias propias usando el lenguaje no verbal, el lenguaje verbal, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener que basar nuestros criterios, nuestros indicadores, vamos a tener que apuntarlos en función a las escalas de desarrollo. Y seguramente va a ser diferente cuando tenga 3 años, cuando tenga 5 años, porque lo que hace el contexto social es influir en ese proceso de maduración, ¿no? Y como les decía, ¿qué vamos a necesitar? Seguramente vamos a necesitar informes de sujetos secundarios como son el padre, la madre, la abuela, el tutor asignado, ¿no? Que nos diga si estas pautas que nosotros estamos viendo los pueden corroborar y nos ayuden a hacer, por decir, la escala de desarrollo, a completarla, porque, por decir, nosotros no vamos a poder ver desde cómo en la mañana tiene el hábito, no sé, de desayunar, de lavarse las manos, de saludar, entonces probablemente esos datos vamos a tener que recopilarlo del informante secundario, ¿no? Hay que pensar que tanto el lenguaje no verbal como el verbal, especialmente el verbal, está en desarrollo. Es decir, no nos va a poder contar muchísimas cosas, pero que nosotros podemos ir identificando algunos indicadores a través de la observación del juego, de la conducta, ¿no? Que nos permita a nosotros un poquito compensar que no nos pueden narrar sus historias, no nos pueden narrar sus emociones, ¿ya? Generalmente para los niños y las niñas pequeñas y pequeños vamos a usar registros de observación, ¿no? Que quiere decir un checklist donde vamos a ver camina, sube las gradas, agarra, utiliza pinza, ¿no? Pregunta o bueno, hace consultas a nivel del desarrollo del lenguaje que está, ¿ya? Y obviamente para la evaluación, para aplicar los tests, para la entrevista, nosotros tenemos que tomar en cuenta a su grupo de referencia, ¿no?
¿Cuál es su grupo de referencia? Si es una evaluación en la escuela, lo más probable es que su grupo de referencia sea su curso, su profesora, o si es una evaluación de otro sentido, su referente es su mamá, su papá, sus hermanos, sus abuelitos, su familia, ¿no? La familia nuclear como la familia extensa, ¿no? O de pronto si es una evaluación, no sé, en otro ámbito un poquito más social, lo más probable es que los amigos sean de grupos de referencia. Entonces, la evaluación de los niños y las niñas no solamente tiene en cuenta los aspectos particulares de cada niño y de cada niña, sino que hay que tomar en cuenta aquellos que tienen que ver con su contexto inmediato, ¿no? Tal vez esta es una familia monoparental, tal vez solo vive con el abuelo, ¿no? O de pronto los accesos a ciertos servicios no cuenta con ellos, ¿no? Entonces, o de pronto son niños que están institucionalizados. Todos estos temas de referencia hay que tenerlos en cuenta porque van a influir en los resultados y en el proceso de aplicación del tema, ¿ya? Tal vez hay hasta ahí algún comentario. Nada. Dale, Giancarlos. Sí, justamente recordaba que, por ejemplo, con el primer punto, ¿verdad? Cuando hablaba esto del proceso de desarrollo y de todo el nivel corporacional, recordaba que justamente el año pasado estaba en un proceso de evaluación y era como la primera vez que me sucedió esto de que un niño o un paciente cumplía años dentro del proceso. Entonces, estaba como que en esta disyuntiva, ¿verdad? De ver con cuál haremos trabajo, cómo hacer esta cuestión del nivel poblacional, pero luego comprendí que efectivamente va dependiendo mucho de cómo uno también va observando, cómo también va respondiendo el niño, qué es lo que está diciendo, todos estos factores, e incluso también eh, el nivel de maduración cognitivo, emocional y cómo se va desarrollando la sesión. Entonces, también es importante tomar en cuenta ese factor, que a veces hay pacientes que cumplen años dentro de un proceso de evaluación y aparece como esta pregunta de, ok, ¿con qué rango los evalúo? Si con 5 años o 6 años, por ejemplo. Entonces, porque empezó con una edad y está terminando con otra, entonces uno tiene como que volver a la literatura un poco y revisar como estos casos especiales o excepcionales que la práctica es la que nos los pone, porque en los textos salen como muy pocos casos o la literatura lo plantea así, pero a veces también en la vida real nos toca pasar por esto de acá. Es un buen punto, es un buen punto. A ver, también nos toca la situación de, como has dicho, ¿no? Un niño, una niña puede cumplir años en febrero, ¿sí? Puede llegar a los 8 años. Pero los otros que están en su mismo nivel educativo, en el mismo grupo, pueden cumplir 8 años en diciembre, ¿no? Entonces, nosotros, como un dato frío, podemos decir ambos tienen 8 años, pero podemos reconocer que esta diferencia en cuanto a meses, ¿no? Tiene su implicancia en los resultados, ¿sí? Porque no, lo voy a decir así, los que van a cumplir en febrero hasta los que cumplen en noviembre tienen pues 8, 10 meses de experiencia, de habilidades ganadas, de días vividos, de cosas que han ido haciendo en esos 8, 10 meses que los que cumplen en noviembre no la tienen, ¿no? Entonces, estos criterios también nos hacen pensar que aquellos que ya han cumplido los 8 años y aquellos que no, sí, vamos a también encontrar algunos indicadores diferentes, ¿no? Dale, Alejandra. Tal vez ver también estos criterios. Bueno, yo hago lo que es valoración para los niños que entran a iniciar. Y ahí hay una preocupación bastante fuerte, ¿no? En las profesoras de inicial, ya que son 4 años cumplidos hasta cierto mes, pero hay algunos niños que vienen de 3 y demás, y como usted dice, tenemos que valorar que tienen por lo menos unos meses más para poder desarrollar algunas capacidades, ¿no? Y están yendo muy maduros a iniciar.
Entonces, eso no están tomando mucho en cuenta en lo que es el Ministerio de Educación y demás cosas, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, son datos que obviamente en los procesos de evaluación van a influir para tomar una decisión, ¿no? Que yo sepa, en Bolivia, por decirles, pueden ellos ingresar a la escuela cumplidos 6 años hasta marzo, ¿no? Entonces, los que cumplen en abril les toca al siguiente año entrar a primero, por decirlo, ¿no? Entonces, hay una diferencia. Y obviamente nosotros reconocemos esta diferencia en cuanto cuantitativamente y cualitativamente de los meses que uno tiene que cumple en febrero y el que cumple en noviembre. La diferencia de aquellos que tienen hermanos y los que no tienen hermanos. La diferencia de aquellos donde uno de los progenitores puede quedarse en el apoyo para hacer las tareas y aquellos que no. La diferencia de los niños que viven en centros de acogida, ya sea temporal o permanente, aquellos que vienen de familias donde hay un papá, una mamá, hermanos, ¿no? Entonces, todos estos criterios hay que tomarlos en cuenta, por eso dice tomar en cuenta el grupo de referencia, tomar en cuenta estos datos que nos ayuden a tomar las decisiones, digamos, más científicas, ¿no? Donde podamos respaldar con indicadores, con datos precisos por qué se está sugiriendo esa decisión. Muy bien. Otro grupo importante, especial, para el cual hay que tener consideraciones diferentes, es las personas con discapacidad, ¿no? Generalmente las personas con discapacidad son identificados cuando desde el nacimiento o en los primeros años presentan alguna dificultad física, psicológica, ¿no? Pero en el lugar donde podemos reconocerlos con mayor frecuencia es cuando se está empezando los procesos de aprendizaje, ¿no? La escuela es un lugar donde definitivamente se pueden evaluar y se pueden diagnosticar algunas discapacidades en los niños y en las niñas, ¿no? Y obviamente hay que tener en cuenta esto, ¿no? Los niveles de desarrollo del aprendizaje, hay que tener en cuenta las necesidades individuales porque son diversas de acuerdo a la discapacidad, ¿no? Una discapacidad visual con, no sé, un 90% de pérdida visual es completamente diferente a un niño que pueda tener una dislexia, ¿no? Entonces, estas necesidades individuales también nos van a pautear el cómo vamos a hacer el proceso de aplicación de los tests, ¿no? ¿Qué tenemos en cuenta, no? Hay que tener en cuenta, obviamente, estas características de la discapacidad, pero yo digo, hay que hacer un alto aquí, porque no solamente hay que ver cómo afecta la discapacidad, cómo se ve, ¿no? Hay que tener en cuenta también aquellas fortalezas, aquellas habilidades, aquel entorno, cómo es atendido, si hay todavía el cuidado desde el ámbito de la salud, si los papás todavía se han dedicado a mejorar su situación, entonces hay que tener en cuenta también estas fortalezas. Obviamente la literatura dice, ¿no? Hay que evaluar la extensión de la discapacidad, ¿no? Se abarca lo individual, se abarca lo familiar, hay que tener en cuenta si, por decirles, una discapacidad motora, tiene que ver con, no sé, una hemiplegia, una paraplegia, ¿no? Hay que tener en cuenta la severidad de la discapacidad, ¿no? Cuán grave es. Definitivamente no hay gestos auditivos tal vez, o solamente la dificultad auditiva está en un oído, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta la multiplicidad, dice, ¿no? Es decir, además de que está afectada, no sé, la capacidad motora, tal vez también la capacidad intelectual, ¿no? Entonces, estos tres criterios, la extensión, la severidad y la multiplicidad de la deficiencia, ¿sí? Nos van a guiar, ¿no? Para tomar la mejor decisión de quién vamos a evaluar, ¿sí? Que es importante evaluar, ¿ya? Tomar en cuenta esto que les decía, los aspectos diferenciales, ¿no? No hay un niño que cumpla con todos los criterios de una discapacidad intelectual, de una discapacidad física, ¿no? La discapacidad puede ser muy severa, pero puede haber recibido estimulación a muy corta edad, ¿no? Puede haber una atención temprana, entonces esto ha ayudado a reducir esta severidad, o de pronto un niño que tiene una discapacidad auditiva leve, no hay el respaldo ni de la familia, ni del contexto inmediato, entonces
cada situación es diferente, es particular y hay que tener en cuenta esta particularidad, ¿no? Además del proceso de detección, hay que siempre ir mirando la evolución, ¿no? Como si, no sé, a la hora de ingresar a la escuela estaba con algunas dificultades, no sé, y del proceso de, no sé, con poca atención, ¿no? O hiperactividad. Entonces, si cumple 7 años y se ha desarrollado toda una estrategia de intervención, un programa individualizado, ¿cómo está el proceso de evolución, ¿no? La familia, los compañeros, los otros maestros, el psicólogo, el sistema de salud están apoyando esta situación para, obviamente, mejorar o facilitar que no incremente los niveles de discapacidad, ¿no? Si se dan cuenta, siempre voy referida al entorno educativo porque probablemente es uno de los espacios más atractivos para el trabajo, porque es el lugar donde el niño está 3, 4 horas y se puede desarrollar mucho apoyo si se trabaja en ello, ¿no? El entorno familiar es un poco más difícil de acceder permanentemente a ello, ¿no? Entonces, también vemos detección hasta la evolución y obviamente, ¿sí? Las pruebas tienen que acomodarse. La palabra es acomodarse a esta particularidad de la discapacidad del niño, de la niña, del adolescente o de la persona, ¿no? Si la persona tiene una discapacidad visual, obviamente no vamos a usar, no sé, una lectura, no vamos a usar un puzzle para que lo resuelva, porque la discapacidad visual obviamente le inhabilita. Entonces, por ahí voy a usar material en alto relieve, ¿no? O por ahí voy a requerir que ciertas pruebas se modifiquen, ¿no? Que ciertas pruebas cumplan un nivel mucho más básico en su realización, de manera que realmente pueda tener la posibilidad de pasar por un proceso de evaluación, porque caso contrario, seguramente muchas de las pruebas no podrían ser realizadas ni por niños, niñas que tengan una discapacidad auditiva, una discapacidad visual. Si tengo en cuenta estas poblaciones, tendré que usar todos los recursos disponibles, lenguaje de señas, no sé, lectura de labios, probablemente muchas imágenes para que pueda yo compensar que estas no tiene estas posibilidades, ¿no? Entonces, la evaluación, el proceso de aplicación de los tests es muy particular cuando se habla de las personas con discapacidad. Tal vez alguno ha tenido alguna experiencia. Si hay una discapacidad motora, difícilmente va a poder tener un lápiz y poder hacer el vender, por ejemplo, ¿no? Voy a tener que tener en cuenta que ese lo tendré que realizar o tendré que tomar otra prueba que me ayude a conseguir esos datos. Muy bien. Entonces, veamos las... dale, Perdón, dale. una duda, ahorita que acaba de mencionar, me vino un recuerdo, esto de la discapacidad motora. Una vez me tocó evaluar de forma voluntaria, hace 5 años creo, a personas de una institución, de una ONG, y habían niños con discapacidad, pero no se hizo esto que menciona de una modificación de pruebas y eso. Por ejemplo, este niño tenía discapacidad motora y además intelectual, y me dijeron que lo aplique de todas maneras el vender. Y hacía puntitos, rayas y nada más, y obviamente no pude sacar nada y la conclusión fue que tenía dificultades. Punto. ¿Qué tipo de prueba se aplicaría en ese caso? ¿Qué hubiese hecho la institución? ¿Cuál hubiese sido lo adecuado? Ya, lo más probable es que hubiéramos retornado un poquito más, digamos, hubiéramos visto si el niño tuviera 5 años o tuviera 8, ¿no? Hubiéramos visto qué habilidades motoras debería tener 2 años atrás, 3 años atrás, ¿no? Por ejemplo, en vez de aplicarle el vender, hubiéramos visto si es capaz de sujetar el lápiz y seguir una instrucción, ¿no? Si es capaz de imitar o si le pido haga un círculo, dibuje una raya, si es capaz de hacer esto. Entonces vamos a modificar totalmente las pruebas. Y generalmente hemos usado el WISC, el WIPSI en estos casos, pero no hemos usado
las pruebas íntegras, sino algunos parámetros, algunos ítems que nos ayuden a valorar. En la discapacidad intelectual, por ejemplo, que ha cambiado los criterios diagnósticos, ya no es discapacidad intelectual leve, moderada, ¿no? Sino que se han modificado en función a la atención que requiere, ¿no? Entonces, no recuerdo el término específicamente, pero digamos los niños que requieren mucha atención, ¿no? Es decir, que para vestirse, para alimentarse, para desarrollar otras actividades requieren de mucho apoyo. Entonces, no vas a evaluar ahí con el vender, vas a evaluar qué es posible que haga. Puede, si tiene hambre, grita, ¿no? Si tiene una necesidad, es capaz de emitir un sonido, entonces retrocedes como en la escala de desarrollo. No sé Ok. si me dejo entender. Sí, sí, esto se aplicaba por edades y a la edad de este niño le correspondía aplicar el Bender. Y a un grupo etario menor le correspondía la escala de Nelson Ortiz. Mm, mm. Eso hubiese sido apropiado aplicar entonces en el caso de este niño. Lo más probable es que sí, lo más probable. O sea, siempre retrocedemos, ¿no? Dependiendo, seguramente ya la familia nos van a dar una referencia de cuál es su, digamos, el nivel de desarrollo cognitivo o el nivel de desarrollo motor, lo que nos va a guiar, ¿no? Y, por ejemplo, en estas situaciones, por decir, si yo aplico la escala Nelson Ortiz, la de 4 años, ¿no? Y resulta que cumple con todos los criterios de 4 años, voy a yo continuar con la aplicación para ver los criterios de 5 años, ¿no? Entonces, cuando aplico a las personas con discapacidad, voy a tener en cuenta esto, ¿no? No es, digamos, como los niños, niñas que no tienen estas discapacidades tan evidentes, entonces que voy con una prueba, si la resuelve hasta la mitad, perfecto, si la resuelve completa, perfecto, ¿no? Sino que puedo yo usar este criterio de si ha completado estos criterios de 4 años, voy a poder usar el de 5 años, ¿no? Lo que me va a ayudar a tener probablemente mejores evidencias para poner en el informe, ¿ya? Ok, gracias. Muy bien. Ahora, obviamente, hay pruebas específicas ya en el tema de discapacidad, que no solamente tienen que ver, digamos, con una valoración del psicólogo, ¿no? En estos casos es casi imposible no trabajar con otro profesional, ¿no? Tenemos que trabajar con el neurólogo, con el neuropediatra, con el fisioterapeuta, con el fonoaudiólogo, con el pediatra, porque si no hacemos este trabajo multidisciplinario en equipo, difícilmente una sola intervención de un profesional va a poder ayudar en alguna medida a sobrellevar algún tema de discapacidad, ¿no? Siempre vamos a trabajar en equipo. Giancarlo. Sí, también, por ejemplo, respecto a este tema, bueno, en el centro donde yo trabajo, es prácticamente un centro psicopedagógico. Lo que yo siempre también he recomendado para estos procesos de evaluación es que, por ejemplo, las personas de psicopedagogía que se encargan de evaluar estas cosas también de desarrollo, ellos pueden iniciar el proceso con un Bender, con el Cumanes, el Batel también, el ENI, que son pruebas efectivamente para ver si existe alguna diferencia respecto de su edad cronológica, la madurativa, si a nivel de meses está, digamos, acorde con la edad que tiene actualmente o si existe algún retraso, ¿verdad? Pero también eso a mí me ayuda en primera instancia para saber, digamos, a qué me podría estar enfrentando, qué pruebas podría yo llevar, si es que me puede hacer algún tipo de trazo correctamente, o si puede como que comprender algunas consignas de manera adecuada, si ya sabe leer, si tiene como un poquito más de, a nivel cognitivo, si está como regular, digamos, para el promedio de su edad. Entonces, también como estas cosas de desarrollo, y que incluso también se las pueden preguntar a la familia, en el historial clínico, o sea, de manera general, sus hitos de desarrollo también son como un punto importante para nosotros saber qué pruebas tomar, si es que tenemos que adaptarla, si tenemos que nosotros mismos revisar la prueba con antelación para cambiar una consigna, pero que se mantenga la misma idea de la prueba, pero también como siempre tener en consideración todos estos hitos del desarrollo para saber qué vamos a tomar.
Sí, sí, por supuesto. Ahora, ha cambiado, como les digo, la atención de las discapacidades. Si nosotros solo usamos un criterio de edad mental, obviamente esto es sumamente limitante porque no tiene un uso, pero si nosotros podemos identificar niveles de apoyo que requiere o áreas a las cuales, digamos, fortalecer, es mucho más productivo, mucho más interesante los resultados que se puedan hallar después de una evaluación en niños, en niñas con discapacidad, ¿ya? Muy bien, gracias por el ejemplo. Mm, poblaciones que viven situaciones de violencia, que este es un tema realmente de mucho impacto y ahorita es un tema casi actual en todas las sociedades, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en estas? Obviamente está dentro de lo que es la evaluación psicológica forense, ¿no? Tiene que ver con el criterio forense, porque una situación de violencia psicológica no la ve el médico perito, el perito forense médico, no la ve, ¿no? No la ve el policía que recaba, digamos, la denuncia. Pero sí el psicólogo, la psicóloga puede identificar estos indicadores que no son tangibles, ¿no? Que no son observables a simple vista. Entonces, las situaciones de violencia están dentro de lo que es esta área de evaluación psicológica forense, ¿no? ¿Qué se sugiere siempre? Que los tests que se usen, los cuestionarios, las guías de entrevista que se utilicen, ¿sí?, estén estandarizados y estén acordes a la norma que dicta, ¿no? Eh, generalmente muchos tests se utilizan a nivel internacional, de manera que estos sean creíbles y tengan la posibilidad de ser eh, evidencia en los juicios, ¿no? No solamente en los juicios, sino como una prueba, si se quiere hacer la denuncia, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esto, ¿no? Una prueba o una entrevista, una guía que no esté estandarizada o que no se use puede tener su falencia y puede afectar en el proceso de denuncia o de juicio, ¿ya? Para, para la evaluación forense probablemente se requiere de mucha pericia, ¿no? Incluso necesitamos de tener una formación mucho más específica para hacer estas evaluaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente se necesita una experticia en la entrevista, ¿no? La habilidad para entrevistar y para la aplicación de cualquier instrumento en la psicología forense va a determinar y va a ser decisiva y conclusiva para los resultados que se hayan, ¿no? Entonces hay que tener una experticia en la entrevista porque podemos tener una guía que seguir, pero sin embargo, si hay un dato, si hay un gesto no verbal que nos está indicando que va por otro lado la entrevista, que tenemos que modificar las preguntas y que tenemos que usar preguntas realmente claras para a quien estamos evaluando, entonces se necesita de esta experiencia. Generalmente nosotros, aparte de los test, vamos a utilizar entrevistas semiestructuradas, ¿no? Semiestructuradas porque hay un pauteo general, pero sin embargo, a medida que vamos obteniendo los datos, es que se pueden ir modificando, incluyendo, quitando preguntas o consultas o temas que se hayan tenido previstos, ¿no? Otra cuestión bien importante a la hora de la aplicación de tests y de la evaluación en el ámbito forense tiene que ver con que se graban, ¿no? Se graban y obviamente vamos a tener nosotros el informe consentido, el consentimiento informado de la persona a la cual estamos haciendo la evaluación y la entrevista. Y la grabación obviamente tiene muchos usos, ¿no? Uno de los importantes es que vamos a poder nosotros volver a recrear la entrevista de manera de identificar puntos importantes que no hayamos tenido en cuenta en la entrevista en vivo, ¿no? Poder tal vez transcribir los datos, hacer referencia a citas textuales, ¿no? Que nos permitan a nosotros construir los argumentos en función a la entrevista, ¿no? No solamente eso, sino que la grabación nos va a permitir evitar la revictimización, ¿no? La entrevista es un dato, es una prueba importante a la hora de presentárselos al juez como una evidencia, porque
esta es, digamos, es el documento, es la prueba pericial que nosotros podemos obtener, especialmente en las situaciones donde no haya un morete, donde no haya una evidencia física, ¿no? Generalmente en las evaluaciones psicológicas se hacen en cámaras de, ¿no? Estas cámaras de doble visión que nos permite tener por detrás no solamente a otros expertos, ¿no? Que puede ser un detective de la policía, que puede ser un fiscal, que puede ser otro profesional, ¿no? Sino que nos permite a nosotros tener la posibilidad de una retroalimentación que no estamos pudiendo ver dentro de la misma entrevista y que desde atrás pueden ayudarnos a identificar que tenemos que tocar otras temáticas que parecen ser sensibles y que nosotros no estamos logrando ver en la misma entrevista, ¿no? Entonces, generalmente se va a usar cámara Gesell. Esto nos permite la revictimización, es decir, tiene que estar bien hecha la entrevista, por eso decía que se requiere de experticia, ¿no? Y obviamente va a depender de las situaciones, va a depender del contexto. Si son niños, niñas, van a tener que estar acompañados por detrás de la cámara Gesell con su papá, con su mamá o con la persona de confianza, ¿no? O finalmente, si se trata de mujeres que han sufrido alguna experiencia de violencia, también se requiere que haya otro tipo de apoyo, no el que haga el perito, sino probablemente desde el punto de vista terapéutico, otros profesionales que hagan el acompañamiento, porque los temas que se pueden tocar son delicados, ¿no? Que pueden estar generando una movilización de recuerdos, de situaciones críticas, ¿no? Entonces, no solamente hablamos del acompañamiento de papá, mamá, sino de otras autoridades y de otros profesionales que vayan a tener el sustento, que vayan a contener lo que sucede en las entrevistas en los casos de forense, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta todas estas situaciones y les decía, se requiere de una pericia y de una formación específica en cuanto a forense, ¿no? ¿Qué dicen? Acuérdense que es una de las pocas posibilidades donde vamos a tener información vital e importante para la persona, ¿no? ¿Alguno ha hecho estas entrevistas? ¿Aplicado tests? Profe, y así, o sea, la psicología forense, o sea, ¿qué le evalúa? Disculpe. ¿Perdón? En sí, ¿qué le evalúa la psicología forense? ¿Qué le evalúa? Ujú. Preguntas, por ejemplo, o qué es lo que hacen. En la psicología forense generalmente se evalúan, en la mayoría de los casos, a las víctimas, pero también a los agresores, ¿no? Claro, pero en este término que dice forense, o sea, ¿a qué se, cómo les digo? Así como para la parte cognitiva, por ejemplo, se toma un test de WIS, por ejemplo, en esto que dice psicología forense en caso de situaciones de violencia, ¿sobre qué temas o cómo harían la entrevista o qué aplicarían ahí, por ejemplo? ¿Ya? Hay toda una batería de instrumentos, depende de si estás evaluando violencia, si estás evaluando credibilidad de testimonio, si estás evaluando habilidades maternas o habilidades paternas, si estás evaluando, no sé, empatía, ¿ya? Entonces hay es toda una gama de instrumentos, de guías de entrevista para evaluar. Y cuando decimos forense, estamos evaluando un hecho que ya ha sucedido, ¿no? Del cual solamente está el testigo, la víctima y el victimador, ¿no? Entonces, del cual nosotros no tenemos conocimiento, no es como una película que vemos y sabemos que fulano ha dicho esto, sultano ha hecho aquello, ¿no? Solo tenemos la referencia de lo que dice la víctima y de lo que dice el victimador. Entonces, cuando hacemos una evaluación forense, estamos evaluando esos hechos. Ah, ya, profe, ya quedó claro. Gracias. ¿Ya? Muy bien. Alejandra. También aquí dentro de lo que es la evaluación en situaciones de violencia, se usa mucho lo que son los test proyectivos
para poder hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en los niños he visto de que se puede usar lo que es esto del test proyectivo de pata negra, y en los mayores creo que es el TAF, el test de percepción temática y demás, entonces que podrían también ayudar a poder hacer la evaluación forense, ¿no? En los niños más que todo también es bueno, ¿no? También los test proyectivos para el dibujo y demás, ¿no? Y si se ahondan un poquito van a dar cuenta de que es un mundo realmente increíble el tema de forense y de la evaluación psicológica, ¿no? Y los test proyectivos tienen sus cualidades, ¿no? De manera espontánea nos permiten reconocer algunos rasgos de la persona, algunas respuestas que generalmente no lo harían en una cuestión escrita o en un test verbal, ¿no? Lo proyectivo tiene su cualidad que nos permite de manera espontánea reconocer estos datos, ¿ya? Pero, como les digo, hay muchísimos instrumentos en la evaluación psicológica forense. Muy bien. Poblaciones vulnerables, ¿no? ¿Qué poblaciones vulnerables podemos conocer? Niños, niñas en situación de calle, adolescentes, adultos en situación de calle. ¿Alguna otra población? Bueno, acá se les considera como vulnerables a las chicas que están en embarazo, por ejemplo, madres adolescentes Muy con bien, movilidad humana, muy escasos bien, muy bien. recursos económicos, consumo de alcohol, drogas o otras, alcohol, tabaco. Adolescentes embarazadas, muy bien. Ujú. Personas que consumen alcohol y otras drogas, muy bien. ¿Qué otras poblaciones? Mira, de Adultos pronto, mayores. Adultos mayores, ya. por ejemplo, niños que vienen de hogares con negligencia, de pronto descuido, maltrato, desnutrición, entre otros. Ya, ya. Aunque entraría también dentro de población que vive en situaciones de violencia, ¿no? Profesora, una población vulnerable podrían ser también, por ejemplo, las trabajadoras sexuales, ¿no? O sea, porque de alguna u otra forma, bueno, no es un contexto tampoco como favorable ni positivo. Muchas de ellas también, cosas que uno ve en la televisión y por las cosas también que se publican, son obligadas, son abusadas, son violadas. Entonces también creo que este como grupo también será considerado vulnerable tanto por las condiciones en las que han crecido y por las que llegaron a ese mundo, por decirlo así, y por las cosas que actualmente también pasan, o sea, los abusos que reciben a diario, la vulnerabilidad de sus derechos también. Entonces, quería preguntarle si también puede ser considerado como vulnerable. Puede ser considerada como una población vulnerable, totalmente. Pueden ser, incluso correr más riesgo de trata y tráfico de sexual, ¿no? O violencia sexual, que generalmente tiene que ver con sus historias, ¿no? Entonces es una población vulnerable. Los grupos familiares desplazados también, ¿no? Nosotros en una época hemos tenido muchísima gente que ha llegado de Venezuela, ¿no? No tanto me imagino como a Colombia, pero aquí también han llegado, ¿no? Son los grupos, estos grupos desplazados o las poblaciones que sufren alguna catástrofe como terremotos, ¿no? Haití no está muy lejano, o guerras, ¿no? Estas pueden ser también poblaciones vulnerables, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en cuenta? Primero, una de las prioridades en la aplicación de los test es que cambia el panorama totalmente, ¿no? Yo no voy a entrar a una población, por decir, de desplazados que están llegando de algún lado de Venezuela o que están viviendo una guerra. No voy a entrar y aplicar un test para identificar su CI, ¿no? Es contraproducente, va en contra de la ética. ¿Qué voy a hacer? Lo que voy a reconocer es primero las situaciones del contexto, estas situaciones extremas que están viviendo, ¿no? Si hablamos de desplazados, es gente que seguramente ha llegado con sus pesos y no tiene un lugar donde vivir. Si no tienes un techo donde dormir, lo más probable es que los niños, las niñas
están en riesgo porque tienen que andar en las calles con el papá, con la mamá, tal vez están en situación de pobreza y tienen que pedir limosna o tienen que aceptar trabajos de migrantes, ¿no? Entonces, tengo que ver estas situaciones extremas. Haití, por ejemplo, o sea, no había comida, había enfermedades, no había agua potable, entonces, mucha de esta situación extrema, ¿sí? Eh, tiene un impacto que no vamos a dejar de mirar a la hora de hacer la evaluación. O esto que está sucediendo en Argentina con la cocaína adulterada que han estado consumiendo en estas últimas semanas y que ha tenido un impacto, ¿no? Varios han fallecido, varias personas han fallecido y esta es una población vulnerable en este momento, más de cuando consume drogas, ¿no? Y obviamente una pauta que hay que reconocer es que se incumplen los derechos, ¿no? Estas situaciones extremas hacen que se incumplan los derechos. Perdón, voy a ver. Están entrando, están saliendo, ¿verdad? Perdón, licenciada, es mi celular. Está como No te preocupes. Sí, no te preocupes, tranquilo. Lo que pasa es que me viene el sonidito y me pregunto, tranquilo. Ya, entonces, estas son las poblaciones vulnerables, ¿no? Entonces, aquí no voy a ir a aplicar mi mitad, no voy a ir a aplicar no sé, prueba de Bender, ¿no? ¿Qué voy a verificar aquí? Porque esto es muy importante, ¿no? Voy a verificar su acceso a servicios, ¿sí? Se ha improvisado alguna carpa de atención de la salud, los niños que están viviendo en las carpas están pudiendo seguir procesos educativos, las familias de dónde están consiguiendo para comprar el pan, para la olla común, ¿no? Hay servicios públicos, acceden a luz, no sé, tienen agua potable, hay posibilidad de que los niños puedan ver televisión, jugar, no sé, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo voy a tener en cuenta a la hora de ver las poblaciones especiales de alta vulnerabilidad son el acceso a servicios, ¿no? Los chicos, los niños que viven en la calle, en situación de calle, ¿no? ¿Dónde están durmiendo? ¿Sí? En los torrentes se llama aquí, debajo de los puentes, tienen las condiciones mínimas. Si son adultos o adolescentes jóvenes, hay niños, ¿no? Estos niños han recibido sus vacunas, a dónde van si se enferman, ¿no? Están pudiendo entrar a las escuelas, los están llevando, de dónde tienen los ingresos, ¿no? Las mujeres en situación de prostitución, ¿no? Que tienen que salir a trabajar de la media tarde hacia la medianoche, digamos, ¿dónde se quedan los niños en ese tiempo? ¿Quién los cuida? ¿Sí? Las mujeres reciben apoyo en el caso de que sufran alguna situación de violencia en esta situación que ya es violenta de por sí, ¿no? Estos ingresos les ayudan a la sobrevivencia, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones referidas a salud, educación, ingresos y servicios, acceso a servicios, son lo primero que nosotros vamos a verificar a la hora de hacer una evaluación, ¿no? Después de que hemos verificado esto, recién es posible pensar en la aplicación de algún test que tenga que ver con una evaluación particular, ¿no? ¿Qué más? Ya hemos llegado, digamos, ya hemos ayudado a coordinar, hemos llamado a nuestros contactos para que venga atención de salud, una educadora que ayude a los niños mientras se pasa esto, ¿no? Hemos recaudado, no sé, unos fondos, qué sé yo. Entonces, una vez que llegamos a esta parte, hay que pensar que si tenemos jóvenes, señoritas que están en situación de calle y que han estado consumiendo clefa, tiner, ¿sí? Lo más probable es que tengan alteradas sus procesos cognitivos, ¿no? Entonces, si voy a decidir aplicar un test, tiene que ser un test lo más sencillo posible. El lenguaje para acercarme a ellos lo más sencillo posible, ¿no? O si son personas desplazadas, voy a empezar reconociendo un poco su lenguaje, sus expresiones, ¿no? De manera de que me pueda acercar a ellos, ¿no? O si de pronto son poblaciones que están viviendo una situación de guerra, ¿no? Voy a tener en cuenta que los datos que me den van a estar bien resguardados, ¿no? Que estoy garantizando el anonimato, que esta información que yo vaya a obtener no la voy a usar con ningún fin político, con ningún otro fin, ¿no? Y obviamente
en estas poblaciones es recomendable hacer evaluaciones longitudinales, es decir, ayudamos en estos procesos y nos vemos este año y después de 2 años vamos a ver qué tal están, dónde están, hacia dónde han migrado, por decirlo así, o si han cambiado, ahora están estudiando, o de pronto cómo ha sido el servicio de atención de salud, si alguna de estas pautas ha logrado mejorar algunas circunstancias de su desarrollo, ¿no? Entonces voy a tener en cuenta esta situación. ¿Han tenido ustedes experiencia de trabajar con poblaciones vulnerables? Profe, yo no directamente, pero tengo una colega que ella trabaja en la JEP, que es la Justicia Especial para la Paz. Después de la guerra que nosotros vivimos en Colombia, hoy en día hay un proceso de paz que se está llevando a cabo y se abrieron estos espacios que se llama Justicia Especial para la Paz, donde por medio de la justicia restaurativa, pues el victimario se reúne con la víctima y con toda la comunidad. Tengo una compañera que se dedica mucho a eso y las historias son desgarradoras, impresionantes, más que todo, por supuesto, la población femenina que sufrieron demasiadas cosas y los niños marcados por la violencia, las minas quiebrapatas en los campos. Entonces, digamos que acá ese tipo de violencia, la guerra como tal, sí se vio de manera muy cruda y las cicatrices que hay en la población rural son bien complicadas. En la guerrilla de las FARC, ¿no? Las FARC y el ELN hoy en día. Exacto. Sí, cierto, sí. He escuchado algunas historias, ¿no? Pero cambia la perspectiva de la evaluación psicológica, porque hay que verificar primeramente que haya acceso a estos servicios. Antes de eso, estoy priorizando mis intereses más que los intereses de esta población vulnerable, ¿no? Marcia. Yo tuve experiencia 1 año trabajando con personas en consumo a las que se evaluaba en el primer mes de su ingreso. Estas personas en consumo no venían voluntariamente, se hacían batidas en las calles y son personas en situación de calle, ¿no? Obviamente no venían por voluntad, venían así. Y no era como que a todos se realizaba la misma evaluación, no era en colectivo, sino primero se averiguaban cosas, datos personales sobre cada uno. Había muchos que tenían educación hasta el bachillerato, las señoras, y jovencitas pues que se habían escapado desde muy niñas. Entonces a ellas, por ejemplo, sí había un acompañamiento al momento de resolver la prueba. Pero a todos se les explicaba así o sí la misma. Lo único que se modificaba era la forma en la que se le explicaba la prueba. En el cuadernillo de respuesta, por ejemplo, no se le daba directamente, sino que se leía consigna por consigna y se adecuaba el lenguaje a palabras que el sujeto podía conocer. Pero los test proyectivos sí a todos se les aplicaba como podían. Había como una adecuación hasta cierto punto. Es real que hay que adecuar la prueba a los conocimientos que tenga el sujeto. Si bien muchos tuvieron acceso a la educación, no todos al mismo nivel, entonces se adecuaba a las características de la persona. Muy bien, María, qué buena experiencia. Es interesante porque acuérdense que cuando decimos poblaciones vulnerables, ¿sí? Hay que tener en cuenta que nosotros necesitamos un permiso y que no vamos a velar por nuestros intereses de tener los datos, sino que vamos a velar primeramente por sus intereses porque es una población vulnerable, ¿no? Entonces, vamos a verificar estos otros criterios y cuando nos toque hacer el uso de una prueba psicométrica, esta tiene que estar lo más adecuada posible a su lenguaje, a las condiciones de desarrollo, a las condiciones de educación que tenga la persona, ¿no? Es difícil aplicar una prueba, no sé, un WISE, un WISC, a alguien que consume drogas, ¿no? Hay que antes ver todo un proceso de atención psicoterapéutica, ¿no? Si se ha hecho la respectiva, se me ha ido la palabra,
no es descontaminación, pero se parece, ¿ya? Si ha estado en este tratamiento, si se ha desintoxicado, ¿no? Y después de este proceso yo podré recién aplicarle, ¿no? Entonces verifico que esté cumpliendo con criterios de salud, de atención, ¿ya? Entonces, hay estas condiciones cuando vamos a aplicar pruebas a poblaciones vulnerables, ¿no? Muy bien. No sé si tienen ustedes alguna otra población particular de la cual podemos comentar. Creo que no, bueno. A ver, sobre las pruebas automatizadas, ¿no? Especialmente en esta época hemos recibido N cantidades de encuestas, de cuestionarios en el Google Form, ¿no? De manera que algunas eran 30 segundos y la terminabas y otras estabas 10 minutos y seguías llenando el cuestionario, ¿no? Entonces, las pruebas automatizadas tienen sus ventajas, ¿no? Es decir, yo ahorita puedo mandar a todos mis contactos de WhatsApp y entonces ya tengo por lo menos un 50% respondido, ¿no? Las puedo enviar por correo electrónico, no necesito imprimirlas, no necesito hacer fotocopias, ¿no? Pero, sin embargo, esta posibilidad de acceder a lo masivo, ¿no? Que puede ser, también tiene una debilidad que es la falta de personalización, ¿no? En una prueba enviada o en un cuestionario enviado vía correo electrónico, no voy a tener la retroalimentación ni la personalización de una entrevista, ¿no? O ver algunos datos no verbales de la conducta de la persona a la cual estoy aplicando un test, ¿no? Probablemente esta sea una desventaja en cuanto a las pruebas automatizadas, ¿no? Respecto a la disponibilidad, obviamente muchísimas se han puesto en el Internet, incluso otras sin el consentimiento de los autores. Ojo que este es un criterio ético, ¿no? Que siempre se respeta el permiso del autor para usarlo en línea, ¿no? Estas pruebas también pueden ser interactivas, ¿no? Eso qué quiere decir que permiten la participación y una evaluación un poco más dinámica con la pantalla, ¿no? Y obviamente se puede utilizar en el celular, en la computadora o en otros dispositivos que nos permitan, digamos, la facilidad de responder, de leer las preguntas, ¿no? No sé cómo les ha ido a ustedes con las pruebas automatizadas. En lo personal, creo que se pierde lo que es a un inicio, el verlo, ¿no? La parte de la observación que es tan importante en la evaluación. Las dudas no se transmiten tal cual. Se le dice, me escriben, si tienen alguna duda, decimos nosotros en las evaluaciones. Y no, pues no se entiende. Una experiencia la semana pasada que estaba evaluando a los chicos de la universidad, una señorita estuvo 3 días escribiéndome diciendo que mi formulario estaba mal, que no podía realizar la evaluación. Y yo le digo, bueno, vamos a ver la forma de que lo de presencial, ¿no? Que ella esté desde su computadora, desde nuestra computadora, pero ahí al lado de nosotros bien. Y le marco yo los errores y le digo, tiene que estar marcada esta pregunta para que puedas pasar a la siguiente sección. Y me dice ya. Y luego ya en la última opción le vuelvo a decir lo mismo y le digo, mira, te falta esta, para que lo hagas, realízalo de otro correo, realízalo en un internet, o sea, 1000 formas, ¿no? Y me dice, tengo que marcar todas las preguntas, entonces por texto, hasta por llamada, todo, no entendía la persona la consigna correctamente, y recién se lo volví a repetir como unas 3 veces diciéndole, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, y ella devolviéndome la pregunta me dice, ay, es que no hice esta cosa. Entonces, creo que las dudas, que son gran parte de la toma de la evaluación, no se transmiten adecuadamente vía online o en línea, es complicado. Y otra cosa es que al momento de resolver la prueba, el sujeto está como desesperado de que algo vaya a pasar con el internet, que lo hace rápido, lo hace al azar. Y más bien las pruebas detectan eso, entonces es como un doble trabajo. La prueba que se detecta que ha sido llenada al azar, la tenemos que tomar nuevamente de forma presencial, entonces es una corrección que se invalida y es un proceso más largo. En lo personal no me agrada mucho esto, a menos que esté la persona presente y uno pueda guiarlo, ¿no? Que sea automatizado pero presente. Después en línea, no.
Qué buenos puntos, María, porque, a ver, una de las cosas es que tiene que tener, la voy a llamar así, una alfabetización digital la persona a la que le vayamos a aplicar una prueba automatizada en línea, ¿no? Esta posibilidad de saber que tienes que marcar la opción, sea con un clic, ¿no? O de manera digital y pasar a la siguiente, ¿no? Es decir, tiene que tener conocimiento del uso de esta tecnología para hacer los test. Y eso quiere decir un poco un nivel mayor de familiaridad, ¿no? Y lo otro que decías, que tiene que ver también con esta posibilidad de los errores o del acceso que te causa la inestabilidad del Internet, ¿no? Por ejemplo, hoy día a mí no me ha aparecido el avisito de que mi ancho de banda está más pequeño, no sé qué, ¿no? Pero que generalmente aparece, ¿no? Cuando me entro al YouTube ya me aparece este mensajito. Entonces, obviamente tú tienes la idea de responderlo rápido para que no se te corte el Internet. Y es otro interfiriente también a la hora de aplicar los test, ¿no? Estamos además incrementando el nivel de estrés ante las respuestas, ¿no? Y sabemos lo que puede causar un nivel de estrés, que no leamos bien la pregunta, que hagamos clic en otro lado, en una respuesta que no era la que estábamos eligiendo, ¿no? Entonces son dos puntos interesantes porque esto sucede, ¿no? Esto sucede. Y otra cosa diferente es, por ejemplo, el que la persona que está realizando la prueba la está haciendo desde una computadora o desde un celular, ¿no? Cuando, por ejemplo, la prueba que hemos hecho al inicio, ¿no? Yo la veo en la computadora y puedo ver absolutamente todo lo que está en la pantalla, pero cuando la vemos en el celular no vemos, solo vemos la pantalla solo vemos la pregunta y las opciones, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta esta situación, ¿no? El uso de las diferentes modalidades en la tecnología celular, computadora, qué sé yo, laptop, ¿no? Que son otros interfirientes también. Y así como los psicólogos o los que aplicamos las pruebas, perdemos esta riqueza del tú a tú, del cara a cara en la aplicación de una prueba, de la entrevista, etcétera, sí. A las personas tampoco les gusta, o sea, yo he visto, no todas, no tengo un dato específico, pero muchas personas también les resulta fría la pantalla para responder temas que tienen que ver más con emociones, tienen que ver más con experiencia, con actitudes, ¿no? Entonces ya como que ya nos responden o de manera digamos, más a la ligera terminan de llenar el cuestionario, ¿no? Son situaciones que suceden con las pruebas automatizadas. Aunque hacia ese rumbo estamos yendo, ¿no? ¿Qué dicen? Un par de comentarios más para terminar esta parte. Creo que no hay más. Muy bien. Yo con esto cierro todos los contenidos de este primer módulo que ha sido un poquito introductorio y un poquito para ponernos de acuerdo de manera mucho más clara y teórica en lo que es la evaluación psicológica en la psicometría, ¿no? Entonces, si no hay dudas, preguntas, comentarios, me gustaría que con cada uno podamos ver qué le falta, porque he visto que a varios les falta algunos trabajos, no he recibido todos los trabajos, de manera de ver qué podemos hacer para que no se queden con una nota de reprobación, ¿ya? ¿Hay dudas, comentarios, preguntas? Sí, profe. Tengo una duda. Bueno, la verdad es que no he estado en cursos virtuales, o sea, en esta pandemia. Entonces, no sé cómo es la modalidad de evaluación, o sea, cómo va a ser la evaluación del día miércoles, si es una plataforma o si es de hacer un archivo, mandarlo. Si nos puede explicar eso también, como para tener esa idea. Claro que sí, es un archivo para mandar al correo. Ah, ok. Ujú. Así que tranquilos, porque yo sé lo difícil que puede ser que uno entre o vea diferente una aplicación, lo sé. Pero va a ser un archivo para que ustedes elaboren y me lo manden al correo. Ok, perfecto, profe. Muchas gracias. Muy bien.
yo sé que a veces los temas de las tareas, las notas, quieren siempre verla de manera individual. Entonces, tal vez podríamos entrar uno por uno y revisarlo para que no se queden con dudas. No les he hecho una retroalimentación de sus puntajes, entonces eso también me gustaría pasarles. Podemos hacer así una, una lista de quién se queda primero hasta el último. Sí, creo, profe. Y no hay ningún problema. Ya, Perfecto. lo haremos en función a la lista que tengo. Ya. Ujú. Está primero José Armando. Está segunda Mayra. Tercera Lucía. Cuarta Giancarlos. Cuarto, perdón. Quinta Marcia. Sexta Karen. Séptimo Sebastián y octava Alejandra, ¿no? En ese orden. Entonces me puedo quedar con José Armando. Y después entrará Mayra, y después entrará Lucía, y después Giancarlos, después Marcia, después Karen, después Sebastián, y finalmente Alejandro. ¿Está bien? Que no va a ser más de 2 minutos por cada ya. uno. 2 minutos por reloj y no Nos salí. puede avisar por el WhatsApp, yo creo, ¿no? Para que Calculen entremos 2 minutos y todos. entra. Calculen 2 minutos y entran. Y les aviso, si estoy pegando, les aviso. Ok, profe, en 2 minutos nos vemos. Me quedo con José Armando. Voy a abrir mi calificación. De acuerdo. Giancarlos, te quedas hacia el final. Profe, se me fue el internet. No sé. Todos han salido y van a ir ingresando en función a la lista. Creo que eres el último o el penúltimo. A ver, Ah, ok, listo. cada 2 minutos van ingresando. Listo, José Armando. Creo que no le falta ningún trabajo a José Armando. Tengo las 2 prácticas que he hecho en clases y en ambas prácticas tiene 8/10. Luego los trabajos fuera de clases, el primer trabajo tiene 7/10, el siguiente tiene 6/10, el examen que ha dado, el primer examen tiene 5/10 y bueno, hoy día voy a calificar cuánto será el examen. Entonces no le falta ningún trabajo, creo que puede irse relajadito para la evaluación final. José Armando. José Armando. José Armando. ¿Está por ahí? José Armando. Sí, profe. José Armando, le he dicho sus notas. ¿Cuál fuera la nota? Disculpe que veníamos movilizando, como trabajo en otro trabajo. Solo estuve un rato en la clase. Me movilicé. Ya. José Armando, lo que pasa es que están esperando el turno para entrar, le aviso.
En las prácticas, en los trabajos que se han hecho en clase, en ambos tiene 8/10. En los trabajos que se han hecho fuera de clase, en el primero tiene 7/10, en el siguiente 6/10, y en el primer examen que hemos dado tiene 5/10. Ok, gracias. Así que vaya tranquilo a repasar para el día miércoles. El miércoles va a ser de todos los documentos que nos ha enviado. Todo, sí, sí. Vaya, está bien, profe. Muchas gracias, le agradezco mucho. Sí, escuché y me orillé y dije, ay, me está dando la profe. Sí, No le se agradezco preocupe. mucho. Sí, le agradezco mucho. Y me gusta mucho su clase. Y bueno, usted ya vio que no soy directamente psicólogo, pero trabajo como jefe de recursos humanos en una alcaldía y tengo dos trabajos y trabajo como contador en otra, pero por eso me motivó el diplomado, porque en lo que es como jefe de recursos humanos hay que hacer pruebas, hay que pasar test para medir la motivación, las habilidades de las personas. Entonces, hay que tener un poquito de conocimiento para poder evaluar bien, si no se comete errores. Es lo que veíamos, lo que usted nos explicaba la vez pasada sobre cómo alguien puede hacer trampa, cómo puede las cosas. Entonces hay que ir teniendo un poco de conocimiento para poder aplicar bien los tests. Muy bien, José Armando, un gusto pues. Nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles, feliz. Todavía está la prueba para poder calificar lo suyo. Ahorita le pongo, ya está. Ahora sí, ahora sí. A ver, sí, aquí está. La termina de llenar y listo, va a entrar la siguiente. Va, ya. Muchas gracias, José Armando, un gusto. Bueno, ahí sería hasta el otro miércoles, ¿verdad? No, este miércoles. No. Perdón, sí, este miércoles, sí. Hoy es lunes, mañana el pasado miércoles. Va, está bien, nos vemos el miércoles. Muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. Muy bien, Mayra. Te aviso, Mayra. En el primer trabajo en clase que hemos desarrollado en clase tiene 10/10. En el segundo tiene 8/10. ¿Me está escuchando, Mayra? Mayra. Ya, profe, Mayra. estoy aquí. Sí, ya estoy aquí Ay, ya. Y ahora ay, sí. ay, ay. Ya. Luego en los trabajos fuera de clase, en uno tiene 10/10, en el otro tiene 8/10. En el examen que hemos dado hace una semana tiene 8/10. El de hoy día es recién calificado. ¿Ya? Entonces creo que puede estar tranquila con sus notas, Mayra. Ah, ya. ¿En qué me fallaría el deber de esta semana que entregué? De esta semana, a ver, no me estoy acordando. En el de Ah, ética, creo que es. en el de ética, a ver, ¿dónde está? Mayra, déjeme ver, Mayra. A ver, ¿qué será? Ay, es que se pone lenta la computadora. Tantas cosas abiertas. Sí, pues. Bueno, yo igual recién retomando la temática porque un buen tiempo estoy sin evaluar. Entonces, yo trabajo como psicóloga educativa en un colegio. Entonces, de acuerdo a la normativa que tenemos aquí en Ecuador, nosotros ya no evaluamos. Entonces, sí he estado bastante fuera de contexto. Entonces, sí me Ya. interesó mucho el tema. No, el trabajo está bueno. Lo que pasa es que les pedí que elijan un caso, ¿no? Ujú. Y ese caso lo analicen. Sí, eso le investigué. Entonces, fui Ya. leyendo y buscando lo que se asemejaba al código, no sé. Sí, Es no, como te un digo, no, artículo. solamente es que no tiene claro el caso. Son varias situaciones las que entiendo que están ahí, ¿no? Pero está bien, no es una mala nota. Claro, eso digo de pronto porque yo leía y encontré 8 aspectos que decían que eran los que estaban en problema Además, porque usted, hablaba. Mayra, es muy buena, tiene varios 10/10. Sí, eso quería ver. Entonces, me dice que en este deber de ética tengo 8. Creo que sí. A ver, como le digo, tengo tantas pantallas abiertas que esto es una locura. A ver, sí. Pero después todas las buenas notas son buenas, Mayra. Ya, profe. Entonces, ¿Ya? tendría
El 10 sobre 10 que fuera la línea del tiempo, en el de ética tendría 8 y en la prueba que hicimos la semana pasada es 8 y en el de ahorita es del 5 sobre 5. A ver, hemos hecho 2 actividades en clase. En una tiene 10 sobre 10 y en otra tiene 8 sobre 10. Luego hemos hecho otros 2 trabajos fuera de clase. En una tiene 10 sobre 10 y en otra tiene 8 sobre 10. Y tenemos una evaluación que la anterior semana de 8 sobre 10. La de hoy recién voy a calificar. Ah, ya, profe. Para la ¿Ya? del día miércoles que nos decía que es la prueba, usted nos dice que nos va a enviar unos archivos para hacer algún deber igual con un caso, algo así más o menos. Sí, sí, yo les voy a dar la instrucción el día miércoles. Ah, ya, ya. Y de ahí tenemos cuánto tiempo para entregar. Lo más probable es que 1 hora. Ah, en 1 hora tenemos que entregar. Sí, sí. Ok, profe. ¿Ya? Igual a Está las abierta 6. la evaluación, por favor, me la llena, si fuera tan gentil. Justo lo que ya volví a ingresar, creo que ya le llené. Ah, ya, perfecto, perfecto. Muchas gracias, Mayra, un La gusto. profe, un gusto. Gracias, hasta luego. Chao. Chao, chao. Creo que me toca Lucía. Sí, ya entré, Eso. licenciada. Perdón, me he adelantado. No, tranquila, tranquila, está bien. Muy bien, Lucía. Giancarlos, después te toca. Eso, ya. Entonces, Lucía, a ver, te doy tus notas. Se han hecho 2 trabajos en clase, dentro de clase. Luego 2 trabajos fuera de clase que me han mandado al correo. Ujú. Y luego un examen la anterior semana y otro examen hoy. El de hoy no lo tengo calificado todavía. En el Ya. primer en la primera práctica en clase tiene 10 sobre 10. En la segunda tiene 9 sobre 10. En el trabajo fuera de clase tiene 10 sobre 10 y no ha mandado un trabajo fuera de clase que es este del tema de los equipos éticos. El del caso, sí lo mandé. ¿Ya lo ha mandado hoy día? No, lo mandé el sábado. Como Ok. dijo que era hasta el sábado, lo mandé el sábado. Eso, pues es que hay tanta cosa que tengo aquí abierta. Espérame un ratito, lo voy a verificar. Claro. Sí, ya estoy viendo, ya estoy viendo. Sí, sí, ya vi, es cierto, está aquí. Está aquí entonces. Me falta calificar ese trabajo, ¿ya? Muy bien, entonces, Lucía, por favor, hágame la evaluación y con eso habremos terminado. Creo que ya está hecha, ¿no? No me llegó todavía. Aquí se debe ver en la pantalla. A ver. No, la verdad no, hasta ahora no. Ya, la tengo enviada yo. Ya no puedo hacer otra cosa menos que lo cierre. Ya. Sí, no me sale no me sale la opción, la verdad. Ya, qué macana, porque no puedo reenviarla. Yo la veo ahí. No se preocupen, no es problema. Muy bien. Listo, Lucía, hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Giancarlos, Hola, ahora sí. ya. Giancarlos, te digo tus notas. Ok. Tenemos 2 trabajos dentro de la clase. Ujú. En ambos trabajos, en cada uno tienes 9 sobre 10, ¿ya? Ok. Tenemos otros 2 trabajos fuera de clase que me han enviado al correo. En uno tiene 10 sobre 10 y el otro que no me ha enviado que me va a enviar más rato, ¿no ve? Ajá. Tenemos un examen que dimos la anterior semana, tiene 5 sobre 10 y bueno, el examen de hoy que todavía no lo califica, Ya. Ok. ¿ya? Entonces no se olvide mandarme. Y hacer Sí. la evaluación, ¿puede ver la evaluación? Sí, ya apenas ingresé, ya le hice la encuesta de aquí.
Ah, ya, perfecto, entonces, perfecto. Muchas gracias, profesora. Nos vemos el miércoles. No olviden Ok, mandar su gracias. trabajo.